Mi Yo Futuro, con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Dice Andrew Steele en su último libro, Eternos, que la vejez es responsable del 90% de los fallecimientos en los países ricos. La medicina antienvejecimiento pretende aumentar la esperanza de vida saludable y es preventiva y no paliativa. De esta forma, el envejecimiento se trataría como una enfermedad y su cura nos llevaría a la inmortalidad biológica. Pero, Javier, ¿queremos vivir para siempre? ¿O realmente lo que buscamos es más bien la eterna juventud? Bueno, yo te diría que ni una cosa ni la otra. Yo creo que el ser humano hoy lo que quiere, acepta la muerte porque sabe que va a morir, aunque vivamos años, luego hablaremos de la inmortalidad, pero realmente lo que quiere es vivir en buenas condiciones físicas y psíquicas hasta el momento de la muerte. Hay unos que no quieren sufrir al final, como la mayoría, pero este yo diría que es el tema. Vivir en buenas condiciones, lo que tenga uno que vivir. El doctor Javier de Benito, probablemente el mejor cirujano plástico del mundo, es una autoridad en la materia. Investigador, innovador, ahora me acabo de enterar también que guitarrista, poeta, cantante, un hombre absolutamente completo, pero contribuye al bienestar de muchas personas. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mi Yo Futuro. Gracias a ti, ¿no? Gracias a vosotros por estar aquí. Ha sido un placer, sabiendo lo importante y el nivel y el caché de eso que haces. Ha sido para mí un honor el que me invitaras. El honor es nuestro, Javier, y estoy seguro que nuestros seguidores van a disfrutar con lo que nos vas a contar. Lo único que te tengo envidia es que tienes más pelo que yo. Eso lo siento, pero... Pero eso solo es cuestión de tiempo. Javier, yo sé muy poquito de cirugía plástica, pero lo que sí he podido entender preparando esta charla contigo es que nada tiene que ver con la banalización que a veces se hace de la misma, seguramente por impactos de medios que nos trasladan una realidad deformada. Porque la cirugía estética y plástica mejora la vida de muchas personas. Maslow incorporó en un elevado peldaño de su famosa pirámide de necesidades la autoestima. Javier, ¿es eso, la autoestima, uno de los faros que iluminan los tratamientos plásticos y estéticos? Yo creo que es muy importante la autoestima, porque al final forma parte de esta personalidad. La personalidad es una suma de varios sumandos, en donde está la autoestima, la cultura, la empatía, etcétera, y el físico. Y cuando hay alguien que a alguien le mejoras el físico, mejoras un sumando y al final mejoras la suma de esta personalidad. Se ha frivolizado, tienes toda la razón, y antes el problema de la cirugía y de la medicina estética, los libros de texto que teníamos era Lola, Woman, Cosmopolitan, las revistas. Allí salía todo. El culto al cuerpo se ha ido incrementando mucho más. Cuando se vendía un cepillo de dientes, pues había una mujer guapa con una boca preciosa. Un viaje a cualquier lugar del mundo, había mujeres y hombres guapos, y realmente pues la belleza forma parte hoy en día de nuestra cultura. Pues es importante la autoestima. A veces se ha exagerado. ¿Por qué? Porque cuando ha venido una chica de 16 años, por ejemplo, con un pecho hipertrófico enorme, y la madre le dice, es que autoestima, tiene que entender que su cuerpo lo tiene que aceptar y se tiene que estar... Y digo, sí, pero es un problema porque se meterán con ella, le dirán cosas, no se pondrá un bikini, no se irá a una playa. Si usted la opera, esta autoestima la tendrá más feliz en otras cosas. No la obligue a aceptar algo que se puede hoy arreglar.
Claro, es que además de estas causas que pueden tener algo de psicológico, pero también hay causas de salud, ¿verdad? Evidentemente. Hoy en día tenemos tratamientos no solo puramente desde el punto de vista estético, sino también pues, de exceso de grasa, de abdómenes, de separación muscular, después de embarazos que pueden producir hernia. Es decir, yo diría hoy en día, y quizás sin ánimo de publicidad, ¿no? Pero en mi instituto tenemos 3 pilares básicos, que es belleza, salud y bienestar. Van juntos, van unidos. En el momento en que uno se mira al espejo y se ve mejor, se siente mucho mejor. Y si uno se siente mejor, es más feliz. Y si es más feliz, hasta el sistema autoinmune, aumenta, está mejor. Aristóteles hablaba de la belleza como un objeto de contemplación. Decía que lo bello agrada porque es bueno. De hecho, la belleza es una parte de la estética basada en la armonía, incluso en las matemáticas, en las proporciones. Hoy en día, en buena medida, casi más en hombres que en mujeres, los cánones de belleza actual mantienen rasgos que los antiguos griegos ya valoraban. ¿Cómo nos puedes explicar tú qué es la belleza en el ser humano y cómo ha ido evolucionando este concepto? Bueno, yo tengo una definición propia que he ido recopilando de diferentes autores, definiendo belleza, ¿no? Para mí la belleza es una armonía que a través de los sentidos nos deleita la mente. Y eso es lo que para cada persona es bello. Para ti será una armonía, para otros, para mí a lo mejor es otra, ¿no? Yo diría que es belleza, es así. Aristóteles decía también que la belleza es la mejor carta de recomendación. Y efectivamente, lo que no podemos caer en el error de que es algo que lo sufrimos en la adolescente, que es quizás muchas influencers, hoy la adolescente sigue personas y doctor, quiero tener esa peca, y yo doctor, esos labios, y yo doctor, porque es que veo que la influencer que sigo los tiene y yo los quiero tener. Y esto a veces crea un problema y un error en el concepto de qué es belleza o qué es la belleza actual, ¿no? Hay que intentar hacer entender a las personas que, de entrada, la belleza está en el alma, dentro. Uno puede buscar la belleza y no encontrarla jamás. Yo la he intentado conseguir con mi trabajo y nunca lo he conseguido a la perfección, y no la conseguiré nunca a la perfección, ¿no? Pero sí es cierto que en el momento en que mejoras, en que eliminas un complejo, en que ayudas a conseguir algo que esta persona anhelaba, que es real, que no está en su imagen, mejora todo. Mejora la autoestima que hablábamos antes, la personalidad, el bienestar, la salud, y esto es positivo en el fondo. Claro, es la belleza como un concepto ético y práctico de vida. La belleza es algo que seguramente tenemos ciertos tabúes para hablar de ello, pero es fundamental ese concepto integral que decías, y sobre todo el concepto de que la belleza está en el alma, que me ha encantado, y cómo el alma, de alguna forma, somos capaces de exteriorizarla a través de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y nuestras actitudes y nuestras actividades. Bueno, no recuerdo, igual lo recuerdas tú, un autor, no era Cuello, que decía que le gustaba mirar al fondo de los ojos de las personas porque veía dentro el alma. Y yo creo que es así. Incluso yo pienso que el alma se transmite hacia afuera a través de la mirada y de la sonrisa, y que es lo primero que muestras de tu interior para poder llegar quizás al alma, ¿no? Y una buena sonrisa te causa un bienestar a la persona que sonríes, y también para el que sonríe en realidad. Algo de lo que estamos tan carentes muchas veces, ¿no? De una sonrisa. Tuvimos en un anterior podcast, tuvimos a Marta González de Vega, que es una actriz y guionista,
que ella habla de la conversión al humor. Y realmente la idea de la risa, de la sonrisa, yo muchas veces, además lo explico a mis alumnos, digo, cuando entréis en un avión, por ejemplo, que os está saludando la sobrecargo o el sobrecargo, la tripulación, entrad, bueno, ahora no podemos porque llevamos mascarilla, pero entrad sonriendo y veréis cómo os devuelven una sonrisa y veréis cómo eso hace más placentero una situación que en el fondo es tensa para todos, ¿no? Que es andar por las nubes. Totalmente de acuerdo, sí, tienes razón. Es lo primero que te transmite un ser humano hacia el otro. Igual hemos pasado una pandemia, eso no nos ha permitido reunirnos, no nos ha permitido ver los rostros. El Zoom ha sido algo pues, que utilizamos hoy en día para ir más rápidos. Pero yo siempre digo, el Zoom me parece muy bien para una serie de cositas y concretar. Pero la reunión presencial, donde miras, ves los ojos, pero los ves, no en plano, los ves. Ves la persona, oyes su voz, y el hecho de que en un momento dado le coges el antebrazo y le dices, venga, ya verás cómo eso transmite un calor humano que te permite cerrar tantas cosas que no el Zoom. Déjenme decirles que desde que hemos empezado esta charla, el doctor de Benito no ha dejado de sonreír, lo cual me está mostrando también esa proximidad y está haciendo que esto sea tan agradable poder tener esta charla. Javier, cuéntanos un poquito de tu trabajo. ¿Qué tipología de pacientes tienes habitualmente? ¿Qué tratamientos? ¿Qué esperan tus pacientes de ti? Bueno, tengo toda clase de pacientes. Sí que tengo muchos pacientes extranjeros que vienen de fuera. Yo en estos momentos tengo un grupo médico importante de hace muchos años, una doctora hace 37 años que hace corporal, mamas, un médico cubano que hace corporal. Yo me dedico a la cara ahora prácticamente, lo que es lifting, subir cejas, nariz, párpados. Eso es lo que se me conoce a nivel más, digamos, internacional. Y también fui primero en el mundo en las prótesis anatómicas en forma de gota, ¿no? Mis pacientes vienen de todos lados. ¿Y qué buscan? De entrada, te diré que buscan sentarse delante de mí y que las escuche. Una cosa tan simple. El marido no las escucha en casa y los hijos, ay mamá, oye tal, oye que sí, oye que tenemos otras cosas y en cambio llegan allí. Bueno, sí, pagan una visita, evidentemente, pero estás para escucharlas y que te cuenten. Has de dirigir la conversación, porque a veces empiezan contando que su abuela, que era encantadora y estupenda, y bueno, pues has de dirigir la conversación para decir, bueno, ¿y por qué estás aquí? Cuéntame, ¿no? En segundo lugar, porque buscan este calor humano. Yo creo que a veces el cirujano plástico, yo se lo digo mucho a los residentes y gente que viene, doctores que vienen a pasar y a aprender en el instituto, les digo, lo primero que tienes que hacer es, eres médico, no cirujano plástico, eres médico. Y como médico tienes que proteger y escuchar y ayudar a que el paciente viene a lo mejor para arreglarse una nariz, pero él lo necesita, hay que ayudarle en esto. Entonces, esto es lo que te diría es lo segundo que los pacientes buscan. Y tercero, buscan un buen resultado, para eso están ahí, pero hay un tema de empresa, te diría, que en el instituto siempre decimos, hay un 40% importante la recepción, cómo se atiende una llamada, cómo se recibe con una sonrisa. Buenas tardes, la primera visita, dígame, pa. Eso es importantísimo, ese primer contacto con el instituto. Otro 40% es el seguimiento, que eso a veces se olvida. Bueno, ya se han operado, ya, no quiero ser frívolo, ya han pagado. No es eso. Hay que seguirlos, hay que preguntar a los 2 días, a los 4. Yo les dejo mi teléfono móvil. Si cualquier problema que tengas me llamas, la hora que sea. Todo eso protege. Y un solo 20% es el resultado, porque ya se supone que si vienen allí, se han informado y el resultado será bueno. Casi siempre. Claro. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Ponemos todo nuestro cariño, pero de vez en cuando hay cosas que no salen tanto como esperabas, pero por nuestra profesionalidad sabemos lo que tenemos que hacer para arreglarlo. Eso sí. Claro, ese 20% que obviamente, seguramente es lo que se conoce hacia afuera, me parece una expresión
de los resultados, pero que esos resultados sin el otro 80 que estabas explicando no se conseguirían, o a lo mejor se conseguirían pero de otra forma. Me ha encantado lo de la escucha, porque eso, bien sabes que muchas veces a la profesión médica y a tantos otros, ¿no?, se les acusa de que no escuchan, y sin embargo, cuán importante es que nos escuchen, sentirnos escuchados. ¿Y sabes por qué? Diego, mira, Pitangui, que ha sido un grande de la cirugía estética brasileño, que ya murió, siempre decía una cosa, decía, el éxito en la cirugía estética no depende de lo que haga el cirujano, no depende de lo que salga, depende de cómo lo utilice después el paciente. Y este es el éxito. Eso es lo fundamental. Por lo tanto, yo he visto casos de gente que dices, pero qué nariz tan bonita y tal. No sé, doctor, no sé, pero bueno. Mi amiga me ha dicho que estaba más guapa antes. Yo les digo, si tienen amigas y víboras, acuérdate. Le digo, porque si fuera amiga, te diría, oye, espérate, vas a estar guapísima, si te quiere. Vas a estar estupenda, que has hecho muy bien. Luego al salir diría, madre mía, ¿quién la ha operado, por favor? Pero a ella no se lo dirías de entrada. Por lo tanto, hay una diferencia, ¿no? Y bueno, esto es En todo eso, y aunque estamos hablando de ello, yo tengo especial curiosidad por conocer las implicaciones psicológicas que rodean la ausencia de ciertos conceptos de belleza y sobre todo el cambio de comportamiento que se produce en las personas, en tus pacientes tras pasar por tus manos. ¿Crees que llega a variar la personalidad incluso? ¿Crees que o aprecias tú cambios de comportamiento en las personas después de haberles ayudado como lo has hecho? Sí, es una de las satisfacciones que te da la especialidad. Mira, te voy a poner dos ejemplos que se entienden perfectamente bien. Niña que se opera, viene por la nariz, con el pelo siempre por delante del rostro, no se quería hacer fotos, siempre estaba pensando que cuando la miraban, le miraban la nariz. En el momento que le operas la nariz y se ve guapa, se recoge, se hace una cola, moño, viene la madre, ay doctor, ¿cómo ha cambiado? Se compra vestidos, ahora todo el día quiere salir. Y eso es una satisfacción, porque dices, bueno, pues ves, la has ayudado. Yo me acuerdo de hace muchos años. Tenía una paciente que la operé de mamas, del pecho, y se quejaba siempre. Durante un mes, y venía yo, ya doctor, pero yo no veo, yo me esperaba, esto, bueno, se quejaba, no había manera. Le decías, pero si están bien, fíjate lo que antes y después, pero yo quizás me esperaba. Total, no estaba contenta. Y al final, desapareció 6 meses y vuelve un día y me entra con minifalda, pintada, rubia. Doctor, ¿qué tal? Bueno, digo, qué bien, ¿no? Te veo, sí, doctor, quiero operarme ahora y quiero hacerme este. Digo, bueno, y ese cambio, porque no, tengo pareja, doctor, y ahora quiero estar muy guapa. Y dije, bueno, es un problema para mí. ¿Y por qué? Dije, porque dependo de tu pareja, el resultado. Como tu pareja te deje, me volverás a llorar, como me has estado llorando 1 año por el pecho. No, doctor, no. Digo, no lo sé, seguro, bueno, me lo voy a pensar. Y al final la operé, pero me lo pensé realmente, porque evidentemente le había cambiado la vida, pero porque tenía pareja, ¿no? Y claro, no podemos depender de eso. Quería comentar ahora otro tipo de cosas, todas vinculadas, por supuesto, que tienen que ver un poco con lo que llamamos ahora en general el antienvejecimiento o anti-aging. Déjame que comience con una cita de Borges. Tú lo has dicho al principio. En el Aleph, él dice, ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Parece ser que envejecemos por una combinación de elementos, entre los que están los daños y mutaciones en el ADN, el acortamiento de los telómeros, la acumulación de células senescentes, el agotamiento celular. Arzuaga explica que es un problema de evolución natural. La evolución no ve a los viejos porque no tienen apenas probabilidad de transmitir sus genes, y la selección natural hace lo suyo, apenas actúa para preservarnos de esas enfermedades crónicas que padecemos en la vejez. Pero vosotros, los científicos, Javier, trabajáis
en la medicina antienvejecimiento. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste, qué avances hay, qué futuro pueden tener los tratamientos esos que llamamos anti-aging? Sí, antes de entrar en la respuesta, déjame que añada que dicen que los animales son inmortales porque desconocen la muerte. Bueno, yo también, yo no pienso morirme. El día que me muera diré que me han hecho una mala jugada. ¿Pero por qué me tengo que morir? No sé en qué nivel estoy entre los animales y el ser humano. No te lo pregunto. No. Bueno, en realidad existe un reloj cronológico. Son los años que vamos sumando. Y existe un reloj biológico, que es lo que aparentamos y cómo nos sentimos. Y sabemos, y se ha demostrado, que seres humanos de la misma edad cronológica, unos parecen más viejos y otros más jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Si aceptamos esto, somos capaces, si podemos descifrar este porqué, de realmente poder jugar con la inmortalidad, evidentemente, o alargar esta vida, porque esto ya nos lo demuestra. Y entonces, eso que tenemos en la mano es lo que se llama el reloj epigenético. Entonces, ¿qué es el reloj epigenético? El reloj es el poder, para explicarlo, utilizar unos interruptores que, si los apagamos o los encendemos, nos pueden expresar diferentemente la actividad de ese gen, de esos genes que tenemos. Es decir, si los movemos adecuadamente, podemos cambiar la afectación de los hábitos, el clima, el estilo de vida, etcétera, en el ser humano. En el momento en que pudiésemos, y eso se necesita inversión, se necesita tiempo, pero se está trabajando en ello, en el momento en que podemos manejar este reloj epigenético, la epigenética, lo que hace entonces es esto. A ver cuál toco para cambiar la expresión de este gen que le está afectando, que lo está envejeciendo antes, que no se adapta al estilo de vida, no se adapta a su entorno, a su ambiente. Entonces seremos capaces, como la medusa inmortal, quizás de poder ser inmortales. Ahora, ¿qué ocurre? Y ahora vuelvo un poco hacia lo mío. Bueno, ser inmortal es orgánicamente, que significa cerebro, órganos, físico, podré correr la maratón cuando tenga 200 años. ¿Cómo estaré? Claro, todo eso es difícil todavía de imaginar, ¿no? Porque hubo un ser que pidió a los dioses griegos de la inmortalidad y le hicieron inmortal, pero envejeció tanto que no podía y al final pedía morirse. Por lo tanto, sí que hoy en día, y volviendo a la pregunta que me has hecho, sabiendo esto que nos demuestra lo que hoy conocemos de los relojes diferentes, con la epigenética podríamos llegar a la inmortalidad. Suena muy bien, es precioso, pero yo creo que aquí se plantea luego buscar otros mundos, otros trabajos. ¿Qué hacemos con la gente que nace? Claro. Es un problema. Sí. Es un problema que lo veo de muy difícil solución. Claro, difícil. Ya no cabremos. Claro. ¿Qué haremos? Porque eso nos llevaría casi a que la muerte fuera un accidente. Claro. Que sea, si llegamos a alcanzar la inmortalidad biológica, la muerte sería un mero accidente. Sería un accidente, evidentemente. Pero tendría que haber entonces muchos accidentes para que hubiera un puesto de trabajo, una casa, un lugar donde vivir. ¿Qué haríamos? Sí, de hecho, Harari en su obra Homo Deus, de alguna forma recogiendo las predicciones de Aubrey de Grey de que podemos llegar a esperanzas de vida de 1000 años, él dice así un poco en broma, pero yo creo que no tanto, dice, imagínense 1000 años con Kim Jong-un y gente de este estilo, sí, ¿no? Claro, entonces, oye, a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Claro. Imagínate, estaríamos aquí, sí. Claro. No sé, sí. ¿qué haríamos? No, yo creo que
realmente hay autores que están trabajando. Andrew Scott, por ejemplo, está trabajando en la visión social y económica de la nueva longevidad, y él en su libro coescrito con Linda Gratton, en La vida en 100 años, lo que nos cuenta realmente es que esta vida de 3 etapas que tenemos, te formas, trabajas y te jubilas, esto ya no es posible en vidas centenarias. Tenemos que cambiar la sociedad tiene que adaptarse a la biología, ¿no? La ciencia va por delante de la sociedad. Sí. No se puede ya adaptar, eso se ha quedado ya obsoleto, total. Bueno, yo me gustaría, perdona, me ha encantado, pero a mí me gustaría que volviera Frank Sinatra y Pavarotti. Frank Sinatra, porque fue la primera canción que bailé en una discoteca, arrimando un poco el cuerpo cuando tenía 18 años, y Pavarotti, porque soy un fan de él. Bueno, ha vuelto Whitney Houston, o sea que cualquier cosa puede ser. Hoy en día ya hasta la tecnología nos ayuda en todo eso. ¿En qué medida crees que toda esta parte de la alimentación, los hábitos, influyen en nuestra esperanza de vida? Yo he leído, y me dirás si lo he leído bien o no, que la restricción dietética prolonga la vida. El profesor Boppel, que es un famoso demógrafo, nos dice que solo el 25% de la responsabilidad de nuestra esperanza de vida es genética, y que hay factores como la prosperidad económica, por supuesto, la educación, la medicina, obviamente, influyen mucho más de lo que podemos pensar. ¿Crees que eso realmente es así? O sea, la longevidad no solo es genética, sino que también es comportamiento. Bueno, es estilo de vida. Como decíamos antes, evidentemente, eso, en el fondo, lo que sí es cierto es que hay genes que en personas la alimentación es más importante tener en cuenta lo que comes por sus genes. Y en otras personas, pues no. Yo siempre, mi exmujer decía, ay, deporte, tanta vida saludable, y deporte, y gimnasia. Decía, pero escúchame, ¿no ves que los deportistas todos se mueren a los 60 y pico y 70 y pico años y están cascadísimos, no pueden ni andar? Y los de la Real Academia de la Lengua Española, con el puro y el coñac, gordos todos, pero con una cabeza fantástica, 90 y pico de años, viven toda la vida. Por lo tanto, depende mucho de la genética, y volvemos a lo de antes. Pero sí, también te diré que hoy en día el problema que tenemos es en la alimentación, es la cantidad de hormonas que comemos. ¿Por qué? Porque los peces y las piscifactorías y los abonos y la berenjena la engordan porque se consume mucho, no hay para tantos millones de personas alimento, y entonces hay que hacerlo crecer rápido, y ahí las hormonas juegan un papel muy importante, pero también nos afectan a nosotros. Por ejemplo, tienes que, la OMS antes consideraba un hombre fértil que tuviera 10 millones de espermatozoides en 1 milímetro cúbico. Hoy sí tiene 2. Ya, bueno, es una maravilla, aplauden, ¿no? A la mujer se le cae el pelo. Y hay cáncer, pues por el problema de los alimentos que tomamos. Ese es un problema. Pero bueno, no es fácil, porque o tienes tu huerto y si lo has de abonar, ¿cómo lo abonas? Y estás seguro que no hay ninguna hormona. Es muy difícil, muy complicado. Pero sí, los alimentos influyen hoy en día mucho en la longevidad, evidentemente. Oye, y la pregunta del millón aquí, Javier. ¿Hay un límite biológico al crecimiento de la esperanza de vida? Bueno, en estos momentos el límite estaba... A ver, mira, empezamos a envejecer a los 21 años. Empieza el envejecimiento, porque ya en la célula, pues las mitocondrias ya no se regeneran como en la juventud. Empiezan a morir y ya no hay la suplencia, no hay la de recambio. Los signos del envejecimiento, ¿cuándo empiezan a aparecer? No a los 21 o 22, empiezan a aparecer a los 30, 31. Y eso lo vemos en algo que todos lo hemos leído. Futbolista a los 31 años, 32, ya no recupera, ya no aguanta tanto, ya no es viejo.
por el deporte. Y ese es el problema, ¿no? En la mujer aparecen un poco surquitos, aparece aquí ya alguna arruguita. Será que no riñen todo el día, pero esto no lo podemos evitar. Entonces, hoy se calcula, pues, gente longeva hasta los 120 años. Sí es cierto que todos conocemos gente de 90 y bastantes años, en buenas condiciones, eso es verdad. Y hace 50 años la vida media estaba en 80 y pocos, muy poco. En eso, pues sí, que este límite lo vamos retrasando, alargando mucho más. Estás escuchando Mi Yo Futuro. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Teniendo aquí a una eminencia como el doctor de Benito, que nos está ilustrando sobre tantos temas científicos de la vida, pero sabiendo que es un gran conocedor de muchísimos países, tiene centros, trabaja en Arabia, en Rusia, conoces diferentes culturas, personas. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para tener también tu visión de lo que está pasando en el mundo. Por una parte, yo creo que desde Occidente se habla a veces de una doble moral en parte del mundo árabe en cuanto a lo que muestran y lo que realmente son. ¿Eso se percibe también en los tratamientos plásticos y estéticos? ¿Se trata tal vez de una búsqueda de una belleza que no se muestra al exterior? Bueno, en realidad yo he estado en Riad, en Arabia Saudí, durante 8 años. He ido a operar y a visitar pacientes. Es una cultura realmente distinta a muchas culturas. La mujer árabe, una cosa es lo que muestra y la otra es dentro de casa. Dentro de su casa, para su marido. Yo no he visto lencería más sexy que la árabe, de colores, de tangas, de sujetadores, minifaldas, escotadas. Luego salen a la calle y se ponen la valla y el pañuelo, ya no digo la burka, son qué países, y allá nadie ve absolutamente nada, solo el bolso y los tobillos. Por eso llevan bolsos muy bonitos y zapatos muy bonitos. Pero esa es la cultura. ¿Qué ocurre cuando están con las amigas? Ahí no hay vallas, están en casa, y entonces, ¿cómo compite? ¿Con quién compite una mujer? Siempre con otras mujeres. Y cuando hay una que se ha operado y está más guapa y antes no lo estaba, entonces viene la amiga y pide operaciones y se opera. Si es cierto que el hecho de que no puedan salir a la calle, pues sin la valla, hace que se relajen con el cuerpo, tienden a estar más obesas, más rellenitas, y eso hace que todo lo que es la cirugía corporal sea una cirugía, digamos, más de moda que no la cirugía facial. Pero, bueno, amantes de los wellness, de los spa, pero mujeres con mujeres y hombres con hombres. En el fondo, es un matriarcado. También el hombre se casa, puede tener 4 mujeres, siempre que les dé a las 4 lo mismo. Y cuando se divorcia de una y se casa con una quinta, casi siempre la primera mujer le hace un poco de madre, le dice, mira, te conviene esta, puedes hacer esto. Y en eso sí, hay un gran respeto. Es que, como tú decías, es una cultura muy diferente y además el auge demográfico que están teniendo los países árabes, unido a la inmigración, es evidente que produce cierta incomodidad en algunos sectores de la población, llamemos occidental, ¿no? El autor francés Michel Houellebecq tiene una novela que se llama Sumisión, donde dibuja una sociedad francesa islamizada, en la cual el protagonista además se acomoda a esa sociedad. ¿Tú crees que puede llegar a producirse una distopía como esa que él retrata? Bueno, decían que el Islam se propagará por el vientre, ¿no?, de sus mujeres.
Y eso es algo pues que lo vemos. Dice que en nuestro país en el 2050 habrá un 25% de Islam en España. Yo creo que puede ocurrir y habrá que adaptarse, como ya nos vamos adaptando. Es decir, yo creo que ha habido adaptaciones que yo no entiendo un poco por qué realmente. Yo fui a un colegio, en las escuelas pías, soy de Sabadell, y había un crucifijo. Y bueno, pues cuando quitaron los crucifijos en las escuelas, por respeto a los demás, siempre me dio envidia Australia, ¿no? Que decía que quiera venir aquí, que acepte lo que tenemos, sino que no vengan, ¿no? No creo que sea un problema de respeto, no. Era nuestra religión, era nuestro modus vivendi, era lo que nos enseñaban. Pero entiendo que pues hay que aceptar a los demás y todas las religiones al final acaban en el mismo lugar, en un Dios para todas. Llámese como se llame. Y lo que creo que hoy en día en la religión, yo soy católico, origen sefardí, aunque soy católico, pero tengo origen sefardí. En Cataluña esto era muy típico. Y bueno, pues no sé, siempre he pensado que no practico, no soy practicante, de vez en cuando entro en una iglesia para hablar con Dios a solas, que no hace falta entrar en una iglesia, pero tengo ganas en aquel momento, lo necesito, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que, y lo que pretendo siempre es respetar al prójimo, ser bueno con la gente y ayudarles. Y con esto yo creo que cumplo con todas las religiones que existen en el mundo. Sin duda, además has elegido una profesión que te ayuda a ello, sin lugar a duda. Este año estamos viviendo la invasión rusa en territorio ucraniano y no me gustaría que dejemos de preguntarte, como buen conocedor que eres de Rusia y de la política rusa, el mundo occidental, Javier, Europa en particular y en gran medida alentada por Estados Unidos, ¿se lo hemos puesto en bandeja a Putin? Ya sé que no es políticamente correcto ni siquiera preguntarlo, pero les hemos dejado muchas alternativas. Bueno, podemos pasarnos mucho rato hablando del tema porque realmente pues yo estoy muy vinculado y con Kremlin y llevo muchos años en Rusia y tengo pacientes de todos, de arriba a abajo. Y todo eso lo conocía incluso antes de la guerra de Ucrania. Ya en cenas se había oído comentar. Te lo voy a resumir porque es un tema que podemos dar. Mira, yo en primer lugar creo que, y desgraciadamente, los europeos hemos sido los más tontos de este mundo. Rusia siempre era Europa, y cuando estudiábamos Europa, estudiábamos Rusia. ¿Qué ha pasado? Rusia es el país más grande del mundo, con unos recursos impresionantes, pero les faltan profesionales. Les falta gente que les ayude en apoyar, en crear estos recursos, la tecnología, y para eso los europeos somos lo que somos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rusia siempre pretendía crear el continente Euroasia. Si Europa estuviéramos con Rusia, o incluso Euroasia, no sería la primera potencia de Estados Unidos, como lo ha sido durante la Guerra Fría. ¿Qué ocurre? Nos manipula. Estados Unidos nos manipula. Me da vergüenza cuando veo que Venezuela era un país totalmente que había que aniquilar, y ahora con el petróleo han puesto otra vez la bandera porque nos lo venden a nosotros. Qatar era un país que para ellos alentaba el terrorismo, ahora el gas licuado. Por lo tanto, el dinero lo mueve todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando hubo el muro de Berlín, quiso entrar en Europa Rusia, quiso entrar en la OTAN y Estados Unidos no lo permitió. Al contrario, se firmó que Estados Unidos, la OTAN, no entraría en ningún país exsoviético. Lo intentó en Armenia, intentó en Georgia y se evitó. ¿Qué ha ocurrido ahora? Yo leí un artículo, que lo conoces, de Chomsky, que me encantó. Un lingüista, filósofo, 93 años. Y decía cosas muy verdades. Decía, vamos a ver, ¿por qué han convencido a Ucrania, a Zelensky, para que pongan la constitución que va a pertenecer a la OTAN? No, que hubiese sido como Austria, neutral. Hubiese hecho negocios con Rusia, negocios con Europa y negocios con América. Y estaríamos todos en paz. Pero no lo hicieron. Al final,
Putin se hartó. Y dijo, bueno, pues Ucrania se va a dividir, nos quedamos Crimea y nos quedamos con esto. Sí que ha habido un error de cálculo, y el error de cálculo ha sido que pensó que entraría en Ucrania pues en 6 días y que lo recibirían, porque son los mismos, son rusos todos, están entrelazados familiarmente. Yo conozco amigos míos que, unos en Kiev, los suegros en Moscú. Y entonces este error de cálculo ahí se ha equivocado. Se ha equivocado porque se lo han explicado mal, porque nadie se atreve a decirle la verdad. Y en este momento estamos en un punto muy, muy, muy complicado. Pero nos manipula Estados Unidos y nosotros nos dejamos manipular. Esa es la pena que tengo, que no podamos ser Europa. Pero claro, me decían hace años en Rusia, ¿y con quién hablamos de Europa? Si no hay un líder. Me decía, mira en España, si vascos catalanes y estáis peleando con el resto, eso de la unión no existe. Entonces, yo creo que la solución sería solo, a ver, si hay un hombre en la calle que lo están atacando con un cuchillo o con un palo, tú lo que no puedes hacer es irte a aquel hombre y darle 2 palos. Separa al que le está pegando y sepáralos y negocia y que pasa y llega a un acuerdo de paz. Pero no le des más palos, y esto es lo que han hecho. Destrozan Ucrania, armas a crédito, hay que devolverlo, la arruinan. Europa la han dividido y a Rusia pues la están debilitando. Y les queda China, ¿qué es lo que quieren ellos? Esa es la opinión que yo tengo del tema. El otro día en una conferencia, Xavier Sala y Martín comentaba que no olvidemos que Zelensky es un actor. Sí, un gran bailarín y toca muy bien la guitarra. y que con su actuación ha ganado el relato. O al menos cara a nuestro mundo occidental ha ganado el relato. Pero a costa de morir muchos ucranianos, ¿no? Porque evidentemente sí. lo único que es traerme más armas. ¿Para qué? Para ir muriendo más gente. Claro, decía Chomsky en este artículo, decía, ¿por qué no se sancionó a Bush, a Blair y a Aznar cuando invadieron Irak, cuando era mentira? Y mataron a Saddam Hussein. Y todo era una mentira. Por el petróleo. Sí. ¿Y por qué no se sancionaron? Claro. ¿Por qué no se quitaron visados a los americanos? Hay un doble rasero, evidentemente. Sí, ¿no? Entonces todo un gendarme mundial, ¿no? Hay un amigo mío que dice una cosa, Diego, dice, vivimos hace años la Tercera Guerra Mundial por capítulos. Siria, Afganistán. Pasa que Ucrania nos toca en Europa. Y eso nos duele mucho. Claro, pero está aquí son escapes. Economía, se venden armas y gracias a eso no nos metemos en una guerra nuclear. ¿Crees que estamos a tiempo de hacer algo o llegamos tarde? No lo sé, ahora hay que buscarle, es lo que te he dicho, hay que buscarle una salida, no hay que darle más palos a Ucrania. Hay que llegar a un acuerdos, sentarse y llegar a acuerdos. ¿Algún mensaje positivo sobre alguna recomendación de tu vasto conocimiento acerca de esta compleja geopolítica mundial? Nos dices, por supuesto, hay que llegar a un acuerdo y yo creo que sin duda es así, pero ¿todo eso es posible? No tengo si tuviera la respuesta me habría ido a la ONU a exponerla, pero yo creo siempre que es difícil tener una respuesta porque hay intereses que no conoces y escondidos, que es una partida de ajedrez que no eres un experto para calcular el 4.º movimiento, el 3.er movimiento. Ellos sí, que lo tienen. Ellos sí. Yo me acuerdo que me comentaban en Moscú hace años, 4 años. Uy, os sancionan y nos dejan hacer negocios con los rusos a Europa. Pero nosotros todo el día lo estamos haciendo con los americanos. Vendemos y ellos venden y compran y compramos. Bueno. Querido Javier, mi admirado doctor de Benito, ha sido encantador conversar contigo. Nos has ilustrado sobre un montón de cosas y nos dejas muchas reflexiones para madurar. Pero en este tango que bailamos con nuestros ilustres invitados siempre hay una pieza final que es ¿cómo ves tu yo futuro? Mi yo futuro. ¿Cómo lo veo, mi yo futuro? Pues lo veo bien, lo veo con optimismo, lo veo con alegría, lo veo. Yo pienso que
Mira, tener un amigo es tener la felicidad en este mundo. Ver el sol nacer cada día es un día más que puedo disfrutar. Poder estar reunido como hoy, en donde conoces personas que no tenías la oportunidad de conocer antes y que además establece un feeling. Tengo un feeling enseguida. Hay personas que nunca hay un feeling y que llevan años alrededor mío. Y hola, ¿qué tal y tal? Pero hay otras que hay un feeling, ¿no? Quizás en la sonrisa, o quizás en la mirada. Todo esto es el futuro maravilloso que hay que aprovecharlo y hay que vivirlo. Y además, ya si quieres hablaremos, yo creo en la vida después de la muerte. He leído mucho, he tenido experiencias de espiritismo muy fuertes en Suiza, he tenido ejemplo de gente con paros que me han contado todo lo que han visto, he leído mucho. Brian Weiss me gusta mucho, Kubler-Ross, es un tema que me ha apasionado. Y como creo en la otra vida, pues el futuro es en esta vida y en la siguiente, y la reencarnación, probablemente. Aunque pienso que mi alma está bastante bien, no hace daño, creo que no tendré que reencarnarme muchas veces. Y a veces, lo único porque peco alguna vez, Diego, quizás un poco de vanidad, porque me miro por las mañanas al espejo y digo, Dios mío, tú que has hecho cosas tan maravillosas, te has pasado conmigo. Javier, esta bomba que me acabas de soltar al final de la charla nos obliga a tener una continuación en otro momento, porque es un tema, como bien dices, que nos daría para muchísimo, y me encantará poder escucharte sobre todo esto. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por supuesto, ha sido un placer. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen y les esperamos en una próxima edición de Mi Yo Futuro. Gracias, ha sido un placer. Mi Yo Futuro con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast.